antes, de hecho Claire se espantó muchísimo. Yo me llamo Leslie para mis polinesios que no me conocen y ya estamos a punto de entrar a la escuela. Así que en este video les voy a enseñar cómo pueden mejorar su mochila y que se vea como nueva. ¡Vamos a ver! ¡Mira mi mochila! ¡Vamos a ver! Para nuestra primera mochila vamos a necesitar una mochila viejita o cualquier mochila que tú tengas, encaje del tamaño que tú quieras, botones de diferentes tamaños y colores, foamy o ese tipo de papel que es como si fuera plástico, pintura acrílica del color que tú quieras, en este caso yo escogí color dorado, corchos, hilo y aguja. Lo primero que vamos a hacer es insertar nuestro hilo en nuestra aguja para que podamos coser todo nuestro encaje por alrededor de nuestra mochila de esta manera. Vamos a ponerle encaje en todas las aberturas, en este caso yo solamente tengo 2. Vamos a coser poco a poco. Si tú no sabes coser, pide ayuda para que te ayuden en esta parte. Es muy fácil, pero si no sabes, ten mucho cuidado porque te puedes picar con la aguja. Este tipo de manualidades a mí me encantan porque me relajan muchísimo y me hacen desestresarme así como no tienen una idea, polinesios. Ya que ya hemos terminado de coser nuestra mochila, vamos a cortar el sobrante de nuestro hilo. Y ahora vamos a empezar con la parte más larga, que es la parte principal. Y igual vamos a coser de la misma manera. Yo te recomiendo que sea un hilo que no se vea para que sea súper padre y digan wow, y no se vea que está cosido. Ya que ya has terminado, te va a quedar de esta manera. Ahora sí vamos a tomar los botones que nosotros hayamos encontrado. Vamos a irlos cosiendo poco a poco en una parte de nuestra mochila. Ten mucho cuidado porque en esta parte nos podemos picar, así que yo no quiero que les pase absolutamente nada. Pero si ustedes no saben nada de coser, lo que también pueden hacer es pegarlos. Pero para que te dure más, yo te recomiendo que los cosas. Ahora es momento de hacer nuestros sellitos y para eso vamos a utilizar nuestro foamy y vamos a ir trazando las figuras que nosotros queramos. Pero ten mucho cuidado al recortar estas figuritas porque las vas a tener que hacer muy pequeñas porque nos tiene que caber en los corchos. Con pegamento el que tú encuentres en tu casa vamos a pegarlo a una de las tapas de nuestros corchos. Y así nos deberán de quedar nuestros sellitos cuando hayamos pegado nuestro foamy al corcho. Entonces vamos a tomar nuestra pintura dorada y vamos a empezarle a poner todos los sellitos que nosotros queramos en nuestra mochila. En este caso saben que me estoy volviendo súper adicta a la piña, así que voy a llenarla de piña y obviamente algo muy bonito que son los corazones porque yo soy muy romántica. Así que decidí poner estos 2 sellitos. Y así es como nos queda nuestra primera mochila. La verdad está súper fácil de hacer y es muy sencilla. Para la segunda mochila vamos a utilizar la mochila que tú tengas, si es del año pasado, esa vamos a utilizar. Pinturas de acrílico, brochas. Si quieres hacer figuras en tu mochila puedes utilizar alguna plantilla. Lo primero que vamos a hacer es pintar toda nuestra mochila como si fueran manchas de colores. En este caso yo voy a utilizar los colores del arco iris, así que voy a utilizar el azul, luego voy a utilizar el amarillo y voy a estar pintando toda la mochila como si fueran unas grandes manchas. La verdad que no importa si se combinan, al contrario hacen más colores y se ven muchísimo más bonito. Y así es como vamos a ir pintando toda la mochila. Al final te deberá de quedar de esta manera como si fuera una gran explosión de acuarelas, pero para que se vea más padre yo voy a hacer un efecto como de desgastado y para eso voy a utilizar pintura dorada. Y como ya les había comentado, si ustedes quieren alguna forma en su mochila pueden utilizar alguna plantilla o simplemente pueden hacer líneas o pincelazos, no importa, polinesios, esto se va a ver súper bonito al final. Y listo, polinesios, cuando hayas terminado te deberá de quedar de esta manera una gran explosión de colores en acuarela y a mí me encanta cómo se ve este efecto, se ve súper bonito. Y para nuestra última mochila, que no sé, estoy entre la primera y la segunda, pero esta tercera es muy bonita. Y para hacer esta mochila nada más vamos a necesitar 3 cosas: pompones,
nuestra mochila, la que nosotros tengamos, y silicón caliente. Lo primero que vamos a hacer es pegar nuestros pompones a nuestra mochila, obviamente con nuestro silicón caliente, y vamos a ir poniendo uno por uno. La verdad que es súper relajante, así que vamos a ir poniendo pompón por pompón. Y yo te recomiendo que no se junten los colores si es que tienes muchos colores, o si vas a utilizar poquitos colores, puedes hacer como unas figuras o lo que tú quieras. En este caso yo estoy utilizando muchos colores, así que no quiero que ninguno esté junto, así que voy a ir variando y cambiando los colores de esta manera. Yo le puse los pompones en la parte de la bolsita y en la parte de nuestros tirantes para que sea más cool, pero tú puedes ponerle los pompones donde tú quieras. Ya que hayas terminado de poner todos los pompones en tu mochila, te deberá de quedar de esta manera. Ya vieron que se ve súper padre. Polinesios, me encantaría saber cuál fue su idea favorita, la número 1, la número 2 o la número 3. La verdad yo no sé, no puedo elegir en este momento, Polinesios, pero espero que les haya gustado mucho. Y listo, Polinesios, así es como podemos transformar nuestra mochila de viejita a nueva y súper preciosa. La verdad a mí me encantan estas ideas porque ya saben que yo siempre les enseño algo que a mí me guste muchísimo. Si hacen esta mochila, tómenle una foto y mándenmela a mis redes sociales. Aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar todas mis redes sociales. Y también me encantaría que me comentaran qué es lo que les gustaría que les enseñara a hacer para el siguiente video, porque también va a ser de Back to School. Y de este lado van a estar apareciendo otros videos de musas para que vayan a ver, porque hay unas recetas sumamente deliciosas que tienen que verlas y tienen que hacerlas. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, Polinesios! ¡Los amo!